de una conversación que entiendo que es interés generalizado. ¿Mm? Bien, profe, si quiere hágame co-host y yo acepto a los que entren. Bueno. Fíjate, Juan, me parece que ya estás. Sí, ahí mi tía, a una compañera. Ah, bueno, bárbaro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo estaba justo tratando de levantar el PowerPoint. Les estuve pasando hasta hace 2 minutos. Un día medio complicado. A ver, el tema del parcial, tienen fecha el 29 ustedes, ¿no? A ver, no se puede pasar por 2 motivos. Primero, que corresponde, digamos, al primer parcial, ustedes no van a tener segundo parcial. ¿Me dan un segundo? Bueno, ahora sí. Yo les estaba diciendo que ustedes tienen un solo, como esquema, digamos, de parcial, van a tener uno solo este año, ¿sí? Que es el primero, y se evalúa la primera etapa del semestre. En el segundo, ustedes no tienen un parcial con lo que conocemos, con un día que se rinde, determinados temas, más allá del esquema con el que se pueda evaluar, sino que ustedes esa segunda nota, que nosotros la necesitamos, y además es parte de las normativas que existen dentro de la universidad, nosotros esa nota la vamos a obtener este año con los trabajos que ustedes están haciendo. Y la tercera nota, porque nosotros históricamente, si ustedes han averiguado, no sé si hay recursantes acá, pero saben que nosotros manejamos 3 notas, no 2 en el año. La tercera nota la obtenemos de el trabajo práctico, pero en el momento en que ustedes lo rinden, ¿sí? En esa instancia oral que ustedes la tienen recién en octubre. Entonces, hemos tomado esa decisión por la cantidad que ustedes son, y se les alivian a ustedes en esta segunda etapa, porque se les llega a hacer así como un cuello de botella en respecto de un parcial, y las 2 entregas, porque son así, las 2 entregas posteriores, la segunda y la tercera, se dan en una diferencia de 1 mes y medio, y ahí también en ese periodo ustedes tenían incluido un parcial. Entonces se tomó una decisión para que ustedes, digamos, no ponerlos en esa presión y que ustedes puedan responder de otra forma, porque también hemos sido nosotros alumnos y sabemos que uno bajo presión puede no llegar a dar lo mejor de sí. No, porque, a ver, sabemos que no cursan solamente comercio exterior, ¿sí? Pero como a nosotros nos interesa muchísimo el proyecto que ustedes están haciendo, de hecho es parte casi, les diría que neurálgica del cursado de la materia, preferimos evaluarlos desde ese lugar, pero no es posible cambiarlo, porque si nosotros cambiamos esa fecha, primero que esa fecha, a decir verdad, esa fecha está establecida para nosotros en la cátedra desde el mes de febrero, y ustedes la tienen desde el primer día, primera semana de abril, que nosotros comenzamos las clases, que ustedes ya sabían, o ya se les informó ese mismo día, cuando nos conocimos prácticamente, cuáles eran las fechas de todo, porque con Constanza, entre las dos, trabajamos sobre eso para poder comenzar, pero todos los años. Nosotros hace muchos años que estamos en la cátedra. Yo obviamente llevo mucho más que Coti acá en este grupo, en la cátedra, o en las,
y la verdad que nosotros trabajamos ordenadamente para transmitirles a ustedes ese orden, ¿sí? Entonces, si ustedes están informados de la fecha del parcial, la entrega de los proyectos y todo eso en la primera semana de abril cuando nosotros comenzamos. Yo creo que es una cuestión de organización, ¿sí? Entonces nosotros no podemos cambiar. Y es más, ese parcial estaba programado inicialmente para, no sé si era este martes o el martes de la semana anterior, creo que era para la primera semana de junio. Resolvimos hacerlo en la última semana de junio porque se les quedaba como muy cerca de la entrega que ustedes habían hecho hace 15, 20 días atrás. Considerando que para esa entrega iban a estar trabajando sobre ese proyecto y no iban a tener el tiempo suficiente como para empezar a estudiar el resto del material. Entonces decidimos alargar el tiempo entre el proyecto, la entrega esa número 1 del proyecto y el parcial. Nosotros no podemos mover esa fecha porque ustedes posteriormente tenemos 2 o 3 clases y vuelven a tener una entrega. Entonces no podemos mover esa fecha del parcial. Y el cambio de comisión, es decir, de rendir con otra comisión, tampoco es sostenible, tampoco es viable. Cuando lo autorizamos, por mala experiencia se los digo, cuando nosotros lo autorizamos hace unos años atrás, fue un verdadero caos. Rendían el día que querían, cuando querían, faltaba que nos dijeran, a mí me queda cómodo venir a la mañana, vengo ese día a la mañana a rendir. Entonces se resolvió que tampoco hay, o sea, si ustedes cuando se inscriben en la materia, se inscriben en esta comisión. Por lo tanto, cursado, parciales y orales deben ser correspondientes a la planificación de esta comisión. No se puede rendir en la otra, como los otros tampoco pueden venir a rendir en esta, ¿sí? Profe, por ahí no me expliqué bien. Yo lo que proponía era unificar los días de examen de los dos cursos y yo creo que tiene beneficio porque no... Pero Juan, ¿sabes qué va a pasar, Juan? Yo entiendo sí te entiendo lo que vos me planteas, y sabés que a lo mejor vos el día viernes, que rinden los otros de 4 a 6 de la tarde, vos no tenés problema, porque a lo mejor ya dejaste de trabajar, o a lo mejor en este momento no estás trabajando, no tenés cursar materia, pero hay varios de tus compañeros, pensando que en esta comisión hay más de 100, son 110, creo, 100, ¿cuánto? Que a lo mejor los días viernes a las 4 de la tarde están trabajando. Y por algo ellos se inscribieron en un cursado después de las 5 o 6 de la tarde, que es cuando terminan de trabajar. Entonces nosotros tampoco podemos cambiar el horario, porque esas cosas se deben respetar. Es la organización y es la planificación de 200 personas. Entonces, por eso tampoco, digamos, no se puede. Yo no me puedo mudar con todo el grupo el viernes a las 4 de la tarde porque el que levante la mano y me diga, che, yo me inscribí para cursar a las 6 porque trabajo hasta las 5:30, tiene razón. Yo no puedo cambiarle ese horario y disponerlo hoy, menos para una instancia como esa. Podríamos organizar, no sé, una reunión por el proyecto y cambiar el horario. Bueno, es como más flexible, como si fuera algo más, permítanme el término, más de entre casas, ¿sí? Pero no el parcial, que es algo más formal, más oficial y encima es obligatorio, ¿está? Entonces no podemos cambiar, porque vos y unos cuantos más pueden ser totalmente flexibles a mudarse de día y de horario, pero no todos, y hay muchos que han hecho la elección de esta comisión casualmente porque pueden estar comprometidos en sus horarios y nosotros no tenemos por qué cambiárselo. Profe. Sí. Perdón, buenas noches. Creo que la pregunta de mis compañeros iba también relacionada porque ese día tenemos otro parcial en otra materia, que creo que es después de este horario. Y bueno, me parece que era por eso. Este parcial también está fijado desde hace un tiempo, entonces creo que era para ver si podían considerar eso, solamente para que no se nos juntara.
pero bueno, está bien. No, yo les estoy dando todos los argumentos que no se trata de cuestión solo de voluntades, ¿sí? Se trata de una planificación donde hay un trabajo de planificación anterior. A ver, ya están terminando, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta, para la próxima vez, levantan la mano antes. Cuando se les pasa la fecha, el primer día de clases, ustedes con la otra materia ya habrían comenzado las clases. Nosotros somos la última materia del quinto año en empezar las clases. Siempre las empezamos la primera semana de abril. Y es más, este año creo que se alargó unos días más por el periodo de la Pascua, ¿sí? O ustedes o el otro grupo, no sé, uno de los dos grupos les coincidían con un feriado, no sé si era el del 2 de abril, Pascua o qué es lo que había en el medio, que se prolongó unos días más el comienzo. A esa altura ustedes ya tenían los votos, entonces de último hubieran dicho, en ese momento estábamos a tiempo de modificarlo. Ahora no, o sea, no lo podemos pasar para después de las vacaciones, lamentablemente. Está bien. ¿Está? Bueno. Sí, gracias. Y aparte les voy a decir una cosa, que a lo mejor a ustedes no les, no, suena como feo decirlo, no les importa, pero no lo piensan, ¿sí? para suavizar los términos. Piensen en el trabajo que hay atrás de todo esto. Nosotros estamos todavía y empezando recién a corregir, tenemos 200 alumnos en las comisiones, en la suma de todas las comisiones, con todo lo que eso implica, los proyectos. Nosotros los proyectos los leemos, pero les puedo asegurar renglón por renglón, ¿sí? Imagínense, todo eso tenemos, por eso les dijimos, no se los vamos a entregar antes de que terminen en este periodo de clases, porque no vamos a llegar para poder hacer realmente un buen trabajo de devolución, lo dejamos para el momento de después de, digamos, en las vacaciones, en el receso, nosotros poder terminar esa corrección y pasarles las notas. Ahí mismo tenemos los parciales. Y cuando empezamos las clases, porque ese receso no dura solo 15 días, tenemos 1 o 2 semanas y ya volvemos a tener otra entrega. Y ustedes, yo les puedo asegurar que a partir de cuando empiecen a tomar conciencia en lo que es la segunda entrega, empiezan a pedir reuniones individuales digo por grupos, ¿sí? O sea que nosotros también estamos dándoles respuesta a esas MIT que programamos con ustedes en distintos horarios y todo eso. O sea, es inhumano, no es humanamente posible corregir todos los trabajos 2 veces, o sea, 2 trabajos, la primera y la segunda entrega, en un mes, y encima los parciales de 200 personas. ¿Sí? Entonces, no vamos a poder, somos Constanza y yo, y no vamos a dar abasto con todo eso, por eso existe esa planificación, por eso nosotros nos reunimos desde febrero, ordenamos, bueno, a ver, si los chicos rinden acá, tienen tantos días para después hacer esto, seguramente que van a tener alguna clase que van a pedir para esto, o sea, nosotros evaluamos todo lo que a ustedes les puede llegar a pasar, que necesiten de nosotras para poder asistirnos. En el medio tenemos que tener, digamos, el tiempo de darles devoluciones, capaz que quieran ver los parciales, lo más probable, que a lo mejor alguno después quiera ver los parciales, bueno, todo eso sucede y no podemos darles buena respuesta si lo hacemos todo amontonado y todo apurado. Es eso, ¿está? ¿Quién me pregunta qué? Acá, un chat. ¿Cuál es la modalidad del parcial? Va a ser un ensayo. Ustedes van a tener que hacer un ensayo con un límite de palabras respecto de, a lo mejor, creo que es una o 2 notas, casi que les corto la... Quería checar esto y... Bueno, no puedo. Ahí está. Un ensayo que van a tener que, se les va a dar 1 o 2 notas periodísticas, o noticias, o extractos de investigaciones, o lo que fuera, y sobre eso ustedes deberán hacer un ensayo. Una pregunta, deberán hacer un ensayo. ¿Qué se trata? ¿De qué se trataría ese ensayo? No es que van a tener
una pregunta teórica. Ustedes ya han visto, ya hemos hablado, tratamos de que combinar lo más posible conceptos teóricos con un modo más abierto de darles las clases, llevándolos en comparación al proyecto que ustedes están haciendo, que ustedes vean y piensen todo lo que es la internacionalización y lo que implica el comercio internacional y el comercio exterior, que son dos cosas distintas, que lo piensen desde una cuestión más práctica para lo que ustedes puedan necesitar profesionalmente. ¿Sí? No, ustedes no van a salir de acá profesionales en comercio exterior, ni ninguno de ustedes va a ser despachante, ni nada que se le parezca. Entonces no nos interesa que ustedes sepan puntualmente conceptos del libro o del código aduanero, que sepan los artículos como están redactados. No, para eso estamos nosotros que ya hicimos ese camino. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata ese ensayo? Bueno, de esas cosas que nosotros intentamos, digamos, esas lecturas que nosotros intentamos que ustedes hagan, por eso les abrimos siempre, bueno, entienden las preguntas, discutamos el tema, se dispara un tema, qué opiniones tienen, cuál es digamos, qué concepto crítico pueden tener ustedes respecto de eso. Esa es la forma que nosotros intentamos darles clases, que los absorban de esa forma, y de esa forma los evaluamos. ¿Quedó claro? Si alguien, por el motivo que sea, en ese ensayo que ustedes van a hacer, necesita o quiere citar un concepto, porque lo estudió, porque le viene justo, porque lo explica de esa forma, está bárbaro. Ya leyeron toda la bibliografía que se les ha dado, porque para eso la tienen, porque ese es el sustento que ustedes van a tener para todo esto, y simplemente bajo la modalidad de un ensayo, ustedes saben cómo se hace eso, por eso hemos sido un poco insistentes también con el tema de todo lo que leen, comenten de qué fuente es, tienen que saberlas, tienen que saber citar, por eso se les pide eso en el proyecto, en el desarrollo del proyecto, y así lo van a tener que hacer en el proyecto. Citando ese artículo, si alguien se hace ese parcial en función de acotar parte de la teoría que nosotros les hemos dado, del material bibliográfico, y bueno, lo citan también en el ensayo, y bienvenido va a ser. ¿Sí? Profe, buenas tardes. Sí. Una cosa, en rasgos generales, en el informe, ¿cuáles van a ser los conceptos o los criterios para poner la nota, más que nada? La claridad que vos tengas para eso. La claridad que vos tengas para construir a partir de una noticia, construir un ensayo. Por supuesto, o sea, no tiene que ver solo con la forma académica, tiene que ver con el contenido. ¿Sí? O sea, por decirte, por ejemplo, si vos me vas a hablar de, no sé, del supónganse que fuera algo del Fondo Monetario, y estuvieras haciendo alusión a determinadas cláusulas del fondo, o que tengan que ver, por ejemplo, me voy a otro tema, o que sea un tema económico, y que vos hagas mención, suponete, al tipo de cambio, bueno, tendrás que tener, y pones una definición, bueno, o lo empleas al tipo de cambio dentro de ese ensayo, tenés que demostrar que tenés un conocimiento, un sustento teórico de qué es el tipo de cambio para vos, ¿sí? No, ¿me entendés lo que te digo, Emilia, no? Sí, profe. Bien, hablamos de, yo que les he hablado tantísimo las últimas 2 clases del tema de la internacionalización de las empresas. Bueno, supónganse que utilizan un tema X, mencionar, no sé, las razones de internacionalizar, o toman una y desarrollan sobre eso. Bueno, pues explicarla, y en esa explicación no tiene solamente, bueno, las empresas se internacionalizan porque quieren salir a exportar, porque cuando hablamos de las razones, yo les di razones sociales, económicas, culturales, empresariales, les abrí un montón de aristas que tienen puestas en bien. Bueno,
tomar, de dónde sacaste ese elemento, cómo lo puedes relacionar. Estás hablando del económico, lo que es relacionar con el tipo de cambio, porque estás hablando de una recesión económica, un montón de cosas que vos podés ir tejiendo con todo el conocimiento que uno les ha tratado de volcar para que ustedes capten. Genial, claro? Perfecto. Sí, gracias. Pregunta, un momento. Esas preguntas las dan unos días antes. No, en ese mismo momento, Emanuel. El parcial va a ser, creo que va a ser hecho a través del aula virtual, de Moodle. Se dispara un parcial, ustedes lo van a recibir en su mail, leerán el artículo y leerán la pregunta que se les hace, tendrán el tiempo suficiente, 2 horas para poder desarrollarlo, entregan y devuelven. Es así. Profe, ¿y va a tener alguna extensión en particular o...? ¿Extensión? ¿A qué te referís? ¿Extensión de qué? ¿De cantidad tiempo? De hojas, palabras. Va a tener un mínimo, no sé si un tope máximo, ¿sí? Pero un mínimo a completar, sí. Perfecto. La otra es, a ver, no se hagan mucho mundo con esto, ¿sí? Yo hoy después les doy un par de sugerencias, ni siquiera llegan al nivel consejo, sugerencias, pero digo, no se hagan un mundo de esto, porque es una modalidad distinta para ustedes, sí, y lo sabemos que es distinta, pero así como fue distinto para ustedes hacer un análisis de contexto. De pronto se encontraron con que no había un trabajo práctico donde yo te preguntaba, no sé, ¿qué pasa con la variable económica en Brasil? ¿Cuál es, no sé, la amenaza ambiental de Estados Unidos? O sea, sino que ustedes tuvieron que hacer una lectura del mundo para poder expresar todas esas variables que iban encontrando en ese gran análisis que ustedes han hecho. ¿Ah? Bueno, se encontraron de pronto con esa situación. Bueno, ahora se encuentran con un parcial que no es muy distinto a lo que ustedes están haciendo, simplemente que no viene la pregunta del orden cerrada, ¿sí? Como puede ser en una pregunta de matemáticas, de física o de estas materias más ingenieriles que ustedes tienen. Una pregunta abierta. Cuando nosotros podríamos o hemos tomado parciales de otro tipo, eran preguntas a desarrollar y las preguntas eran más conceptuales, pero abiertas al desarrollo. Y en ese desarrollo no es solamente el concepto. Es muy raro que uno pregunte el concepto de tal cosa, por lo menos no en esta materia. Una materia de la rama de las economías y tiene mucho también de las cuestiones sociales, o sea, de la rama de las ciencias sociales, entonces es distinta, ¿sí? Es distinta en ese sentido. ¿Qué les puedo sugerir para esto? El que no tiene la costumbre de escribir, pónganse a leer ahora, a leer cualquier cosa, o sea, a leer comercio internacional o comercio exterior, el diario todos los días. La lectura es lo que te da las herramientas para poder hacer un escrito variado, interesante, no limitado y con apertura. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Lean, porque todo lo que ustedes lean de acá hasta el día de ese parcial, en la sección económica de los diarios, seguramente les va a servir. Siempre les va a servir uno les hace una pregunta, no sé, de algún tema, siempre son temas de actualidad. Ustedes con constancia que vieron, todos temas de actualidad. Vieron el tema de integraciones, trataron el tema del Brexit, les fue comparando, yo no escuché las clases, simplemente sabía cómo ella las estaba estructurando, fue comparando situaciones con lo que se ha dado con el tema de la pandemia y del COVID en determinadas situaciones que tienen que ver con eso.
Después vieron así conceptos más cerrados, por decirlo de alguna forma, definiciones, que tienen que ver con la parte de integración. Pero bueno, esas integraciones tienen a su vez, o todos esa regionalización, tiene hoy determinados conflictos internos y externos que se suman también a las variables y se le suman los movimientos de las variables que ustedes pueden conocer, y hoy el COVID les está dando pero un montón de material para hacer esas lecturas. Ustedes leen eso y se vuelcan a ese tipo de información, siempre les va a servir porque van a tener argumentos sólidos para poder explicarlo. Y bueno, por supuesto que lo más sólido sería que si lo están escribiendo, se acuerden de más o menos de dónde lo leyeron, como para, no les digo que vamos a poder chequear toda la fuente, pero ustedes saben que la información tiene que tener una fuente, es el tema que vamos a ver ahora casualmente, tiene que tener una fuente para confirmar, y en realidad tiene que tener una fuente fuerte que lo avale lo que estamos diciendo, ¿sí? Valedera. Estamos, información trucha en la red, ni hablar lo que hay, ¿sí? Entonces, bueno, saber distinguir lo que yo puedo utilizar para responder, para poder certificar lo que estoy diciendo, para poder avalar lo que estoy diciendo. No más que eso. Lean mucho, traten de relacionar, o sea, si yo leo el diario de ayer o del lunes, y leo hoy, y voy más o menos una noticia, o sea, hagan el ejercicio de seguirla, qué es lo que pasó con este tema, cómo está hoy, qué opiniones hay, van a ver cómo eso les da ese ejercicio de poder, no solamente para el parcial, se los digo, se los digo para la vida y para todo lo que les viene después, como profesionales. No pueden... me parece, no les vuelvo a repetir, no son consejos, son sugerencias de una persona que les dobla en edad y que tengo mucho camino laboral vivido y sé lo que sirve para eso. Yo no me puedo mantener solamente en mi caja, tengo que mirar lo que está pasando en todos lados y tengo que saber relacionar temas, bueno, todo lo que ustedes van a tener que hacer ahora. No se asusten con el tema. ¿Qué les preocupa de eso? Que no sean preguntas. Los escucho, A mí, profe, particularmente me asusta el desconocimiento, el no saber del tema de la noticia que me toque. Por ejemplo, no tengo problema en escribir, pero como que por ahí no estoy tan al tanto de lo que pasa en el mundo y bueno, me da miedo. Claro, pero son demasiados temas. puede salir para cualquier lado, digamos. Bueno, pero a ver. Bajen el susto. ¿En qué sentido se los digo? Pensemos que si fuera un parcial común y corriente, ¿sí? Tendrían que 9 unidades, 10 unidades para estudiar. 10 unidades con 10 temas absolutamente distintos, ¿sí o no? Es lo mismo. Y ustedes no saben cuántas preguntas, primero, no saben qué preguntas se les van a hacer en un parcial, ¿sí? Y tampoco saben cuántas preguntas se les van a hacer en un parcial. Acá lo que se hace es tirarles un tema sobre la mesa, como quien dice, tirarle un tema sobre la mesa, y bueno, ustedes tienen elementos, no es que ahora les vamos a saltar, a ver, sáquense el miedo, de decir, ¿cómo será lo que me van a preguntar? Lo que es el artículo, ustedes más, ni siquiera los tenemos, ¿saben por qué? Porque los estamos buscando, porque por ahí encontramos, a mí me ha pasado, yo voy encontrando artículos y digo, pero no vimos esto, o tienen algo que es incompleto, ¿sí? Que no van a tener todos los elementos, o suficiente cantidad de elementos para poder responder sobre eso, porque hay cosas que todavía no las vimos, entonces no los podemos poner en esa posición. Van a ser cosas que ustedes ya han hablado con nosotros, ya lo han visto,
ya les puedo asegurar que ya, listo, no les vamos a preguntar la política interna de urbanización de China para el crecimiento y la inserción en el comercio internacional chino, o sea, de China, o sea, tampoco es que se les va a buscar un artículo así, esas cosas que nunca hemos hablado, son cosas que ustedes ya han visto con nosotros, no se preocupen en ese sentido. Profe, Sí, le hago una consulta. ¿Y qué posibilidad hay de que usted nos suba un ensayo cualquiera? Así nosotros vamos como practicando, digamos, aplicando los temas y esas cosas, en un simulacro, digamos, de parcial. De verdad que no lo había pensado, podría ser, lo voy a hablar con Constanza. Podríamos, pues mira, podría ser que, ¿sabes qué? Que hiciéramos, vos me decís esto, que nosotros les fuéramos pasando, suponete, o por el Telegram, o por mail, o subiéndoles el aula virtual, algún artículo de los que podrían ser modelos para el parcial. ¿Eso me decís, Daniel? Sí, profe, claro, así nosotros vamos aplicando el concepto y viendo más o menos. De última, profe, también podría subir algún tipo de parcial modelo del año pasado que ya hayan resuelto, como para saber nosotros más o menos qué es lo que se pide o qué es lo que sería que esté bien hecho. Y ahí está, ahí entramos, es que mira, a ver, nosotros, que Gabriela es. Sí, profesor. Gabriela, yo los temas del año pasado o el material que se utilizó para resolver los ensayos del año pasado, los debo tener. Los tengo yo, los tiene Coti, los tenemos, sí, están, porque incluso tengo guardados los parciales. Ahora, yo no sé si te sirve lo que está respondido, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, es como que ustedes vuelcan su propio criterio también, mezclado con una base teórica o una base conceptual que ustedes, me imagino, que no han dejado de leer los apuntes que se les han enviado, porque de ahí tienen que sacar de dónde yo justifico que el tipo de cambio es tal o cual, ¿sí? O cómo se mueve, ¿está? Tiene que tener un sustento ahí teórico, no es al parecer, o según mi criterio, el tipo de cambio debería ser tal cosa, no. O sea, es tal cosa por tal o cual otra, ¿estamos? Entonces, las respuestas que nosotros podamos tener de exámenes anteriores probablemente no te sirvan. ¿Por qué? Porque cada uno de esas personas respondieron y no todos de la misma forma. Y es más, les voy a decir una cosa, la justificación, la buena justificación, muchas veces puede cambiar, digamos, lo que nosotros esperamos. O sea, no es lo que yo esperaría que vos respondas, ¿ok? Pero vos lo respondes y justificas, y yo no puedo decirte está mal. No puedo decirte que está mal, porque vos tenés una explicación y tenés una justificación en base a determinadas teorías, conceptos, necesitas algún libro. ¿Yo qué te puedo decir de eso? Nada. Claro, es como muy personal, digamos. Exacto. Por eso les digo, a ver, no es un esquema. No se espera que 120 personas respondan exactamente lo mismo. Cada uno tendrá su ojo, ¿sí? Sumado a que hay ciertas... todos tenemos cierto sesgo que tiene que ver con personalidades, cuestiones culturales, ideologías y todo eso. También juegan acá, ¿eh? También juegan. El tema es ponerlo sobre la mesa con un buen fundamento, es lo que les estoy diciendo. Entonces, yo lo único que les puedo decir, para que ustedes se queden medianamente tranquilos, aunque me estén pensando cualquier cosa, van a decir, mira, con todo lo que me está diciendo, yo lo que menos tengo es tranquilidad. Pero bueno, es lean a partir de hoy, vuélvanse a los diarios de la semana pasada, lean qué sale en el diario mañana y hagan un seguimiento. A ver, googleen, si son unos capos para hacer eso ustedes.
es más rápido que todos nosotros. A ver, sale mañana una noticia que te da indicio de que es algo que que viene pasando desde hace, bueno, ahora todo viene pasando desde marzo del 2020. Pero bueno, supónganse que sea algo que viene pasando hace 2 o 3 meses. Bueno, busquen qué es lo que empezó a pasar hace 3 meses. Busquen qué es lo que sucedió con ese mismo hilo hace un mes y cómo lo pueden ver hoy. ¿Evolucionó? ¿Por qué? ¿Quién intervino? ¿Qué es lo que pasó en el medio? No sé, eso les va a dar esa sensibilidad para poder identificar por dónde tienen que ir, no más que eso. Utilicen, acostúmbrense en este tipo de exámenes también, porque aparte les cuento una cosa, esto después les sirve para los orales, para los finales, no el del proyecto, ¿sí? Porque el del proyecto es como más técnico o más ahí metido en un solo tema, pero ustedes saben que después rinden oral con Spekia, la materia, el que no promociona. Y él mismo, el año pasado, ahora en diciembre, febrero, los exámenes que venía tomando, hizo este comentario, que notaba así un cambio entre cuando se tomaban parciales de forma conceptuales, a cuando empiezan a pensar, y esas preguntas que él les hace, porque él no les hace preguntas conceptuales, él les va a tirar así como si fuera el mismo ensayo, no tienen de dónde leer, tienen que imaginarse, o sea, tienen que pensar todo lo que estudiaron, todos los conceptos que aprendieron, para poder dar respuestas. Entonces esto es una forma de ir una práctica. ¿Alguien ya rindió con Spekia alguna vez? ¿No hay recursantes? Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra duda? Sí. Sí, yo no entiendo bien cómo es el tema de las citas en este ensayo. ¿Cómo voy a citar algo yo? No es que lo voy a estar leyendo en el momento o puedo tener ahí abierto otra cosa, no. Tengo que escribirlo yo. ¿Y cómo me voy a acordar todos los autores que leí de todos los textos? Y no, a ver, en base vos podés tener, lo que sí vos seguramente vas a tener, no sé si a mano, pero en la cabeza deberías, es parte del material que se les ha dado para estudiar, porque es parte de la bibliografía. Claro, y ahí acordarme como los títulos, lo que sea. Claro, ahí, no sé si vos vas a citar textualmente quién lo escribió, pero a ver, sí demostrar que no es algo que a vos se te ocurrió, sino que viene de los apuntes de cátedra, algo que se dijo en la cátedra. El año pasado muchos chicos dijeron, de acuerdo a lo que dijo la profesora, qué sé yo. Bueno, claro, como sí, citando, o sea, a ver, es darle un marco, ¿sí? Es un marco de aval a lo que vos estás escribiendo. Claro. De aval a lo que vos estás sosteniendo. Gracias. ¿Sí? Bueno. Bueno, después si se les ocurre o tienen o siguen con dudas, ahora ahora les voy a hablar de sistemas de información, pero si ustedes siguen con alguna duda, bueno, después de la clase lo volvemos a retomar el tema, ¿sí? Están viendo, bueno, vamos a ver la unidad número 9. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Bien. A ver, ¿la ven bien o se las pongo en pantalla completa? ¿La ven muy chiquita ahí? Sí, completa, por favor. Ahí va, ahí va. Gracias. Bueno, vamos a ver el tema de sistemas de información de los mercados internacionales. A ver, vimos en la unidad número 8, cuando vimos la última parte, vimos el tema del plan de exportación. Ahí nosotros empezamos a hacer mención de la información que requeríamos, que va a requerir una empresa para armar ese proyecto y digamos, una cosa no es solamente para el armado, sino que es parte de ese plan
para poder realmente hacer una internacionalización a largo plazo y no a corto plazo, ¿sí? Entonces, en ese plan de exportación, en el paso número 2, creo que era el parte de la búsqueda de información de interna y externa, o del microentorno y el macroentorno, donde está la empresa, entra a jugar esto que nosotros vamos a ver ahora, que tiene que ver cómo conformar un sistema de información. Es decir, las empresas van a tener que empezar a ver el tema de la información desde otro lugar. Ustedes esto ya lo deben haber visto en 2 o 3 materias, eso les puedo asegurar, no sé cuáles, pero el tema de la información no es nada nuevo, ¿sí? Simplemente que nosotros ahora vamos a ir viendo cómo cambia digamos, la información que yo tengo que tener o cómo la busco cuando se trata de mercados externos. ¿Qué sensibilidad va a tener esa información o qué sensibilidad tiene que tener la empresa respecto de esa información? Vamos a seguir la misma línea del tema de las pymes, ¿sí? Con respecto ahora también a la información, porque sigue siendo para nosotros, vuelvo a repetirles, desde la cátedra, un apoyo para la internacionalización de las empresas más pequeñas, de las MIPYMES o de las pymes. No tanto de la empresa grande. Las empresas grandes tienen hasta departamentos armados con el tema de la información. Nosotros vamos a ir a estas empresas que están más desarmadas en ese sentido, y ahí vamos a empezar a darle un poco de forma, que puede ser, y no es como crítica, sino que es una realidad, pueden ser las empresas con las que ustedes están empezando a trabajar en el tema del proyecto, ¿sí? Que no todas están bien organizadas, muchas no saben dónde salir a buscar información, o qué tipo de información tienen que conseguir, o en base a qué tipo de información trabajan. A ver, por lo general las empresas tienen un desconocimiento respecto de ese tema, respecto del tema en general de información. Muchas veces no saben qué tipo de información necesitan, que es mucho decir eso, qué tipo de información necesitan, dónde se obtiene, cómo la tengo que buscar, y en realidad por qué la busco, o por qué la tengo que, vamos a darnos cuenta ahora que la tenemos que ir guardando, la tenemos que recopilar a esa información, porque todas las empresas que empiezan a internacionalizarse debieran tener un sistema de información adentro de la empresa. Y cuando hablamos de un sistema de información, hablamos de convertir esta actividad de búsqueda de datos, ¿sí?, en una actividad más dentro de la empresa. Es decir, desarrollar una actividad que tenga que ver con la recopilación, el análisis, la depuración de los datos, es decir, identificar qué me sirve y qué no me va a servir, ordenarlo, almacenarlo y después guardarlo, porque mucha de esa información yo la voy a volver a usar. Imagínense, así simple les digo, que nosotros seamos una empresa que nunca exportó, que estamos haciendo ese proyecto que ustedes están desarrollando, que hicimos el análisis de contexto, nos quedamos con que la empresa podría tener posibilidades, o hay un mercado potencial en Europa, pero ¿en qué lugar de Europa? En Francia, y nos quedamos y entramos en la búsqueda de la información más puntual en Francia y desechamos todo lo otro, ¿sí? Bueno, nos va bien, logramos exportar, y dentro de 6 meses está yéndonos tan bien que decidimos abrir otro mercado. Vamos a abrir más mercado, vamos a diversificarnos ahí un poco, porque la cosa se está poniendo medio complicada acá en Argentina. ¿Qué tengo que hacer si yo tiré toda la información, no la guardé, no la clasifiqué? Tengo que salir a buscarla de nuevo. Y mucha de esa información nosotros no pensemos y no nos limitemos a que solo vamos a googlear. Eso es en primera instancia, pero cuando uno quiere información real y valedera y fuerte, uno paga por esa información en el exterior. Pagas investigaciones de mercado, pagas información
más clasificada. No podemos estar pagando cada 6 meses, entonces, o armando todo el sistema de nuevo. Entonces, por eso les digo, se debe como empezar a pensar quién está en este camino, y es un camino de ida, y no es que va a ser esto de hago un par de negocios, me van mal y me vuelvo, o sea, todo eso que ya vimos que no sería generar esa conciencia exportadora. Cuando nosotros generamos conciencia exportadora y empezamos a pensar en un negocio a largo plazo y sosteniéndolo en los mercados externos, nosotros tenemos que empezar a formar nuestro propio sistema de información dentro de la empresa. A ver, ¿por qué es importante mantener eso? Como les dice que para el diseño de la estrategia de comercio o de comercialización internacional, es importantísimo determinar la información, la utilidad de la información. Esto que yo les decía, acaparo esa información, la clasifico, la guardo, desecho lo que puede no servirme, y ojo, no toda la información se debe guardar, pero no toda la información yo la tengo que mirar desde a lo mejor el plano que estoy en este momento. A ver si lo podemos entender. Hay información que me puede servir para después, que me puede servir en un futuro. Hay mucha información que por ahí es estadística y digo, no, bueno, si esta información de estadística después la busco. Pero esa información a veces requiere, o está bueno analizarlo con un seguimiento, ¿sí? Para ver una evolución, por ejemplo, una evolución de variables, una evolución de índices. Entonces, nosotros tenemos que determinar si esa información es útil o no para lo que nosotros necesitamos. Todo ese plan que nosotros hicimos, nosotros fuimos teniendo, como él les dice, distintas etapas, ¿se acuerdan? Hicimos primero toda esa parte de los análisis, después anteriormente habíamos hecho el análisis de contexto, el FODA, después nos metimos más hacia adentro de la empresa, nos metimos, buscamos mucha información respecto del producto, siguiendo paso a paso en ese plan. Bueno, la información también es requerida en ese paso a paso. Cada una de las instancias que yo voy pasando requiere de información nueva. Y por último, como ahí les dice, que debe ser parte de las actividades de la empresa. Esto que yo les acabo de decir, una actividad más que debe ser desarrollada por la empresa a partir de ahora, ¿está? No de vez en cuando o cuando haya que hacer algún trabajito, salgo a buscar la información. ¿Cuáles son las características, digamos, en forma general que tiene que tener esa información? Múltiples fuentes. Yo no debo quedarme nunca con una sola versión. Y por supuesto, verificar la veracidad de esa información. Nosotros deberíamos tener siempre, respecto de esto de las fuentes, de la verificación de las fuentes, para este tipo de negocios, lo ideal son fuentes oficiales. Si yo me voy a guiar por información, por ejemplo, de índices económicos o la evolución del índice de consumo o de los precios, el tema de la inflación, el crecimiento del PBI o información sectorial de crecimientos o decrecimiento, bueno, todo ese tipo de información siempre es bueno que sea información oficial, ¿sí? Por eso hablamos del tema de las fuentes. Uno puede tener múltiples fuentes, verificarlas y tratar de quedarnos con lo que puede ser oficial. A veces, que nos sucede a nosotros también en el mercado local, ustedes saben que podemos tener información oficial y después hay ciertas consultoras que son las que, hay algunas más conocidas que otras, pero bueno, uno ya, porque acá dentro de este país ya las conocemos, qué líneas o ideología tienen, por eso es el tipo de información. Fíjense lo importante que es eso, porque si yo me voy
supongamos yo no conozco a nadie en ese lugar donde estoy tratando de encontrar algo de información para ver si me conviene o no me conviene ir, qué hago, cómo vienen los temas, la situación económica, etcétera, etcétera. Si yo me guío por una información a lo mejor opuesta al gobierno que haya en ese momento, seguramente los datos van a ser a lo mejor más negativos, ¿sí? Y si yo me guío por una consultora afín a lo mejor al gobierno, en ese momento, en ese lugar, pueden llegar a ser magníficos los datos y no tan reales. Entonces, siempre hay que tener una verificación de las fuentes, ¿no? El tema de la complementariedad es que nosotros vamos, con el correr del tiempo, vamos obteniendo datos. En ese plan que ustedes están haciendo, que lo íbamos a hacer por 2 años o 5, cada uno después, ustedes en su propio trabajo, definirán por qué tiempo están haciendo ese plan estratégico, ¿no? Bueno, si yo busco información, esa información la tengo que, una información que yo tengo que completarla con el tiempo, porque no es lo mismo que la lea en el mes de enero, que después tenga que la misma información la tenga en el mes de diciembre de un año X. Entonces, tiene que ir completándose esa información. Lo mismo, no solamente para un trabajo como el que están haciendo ustedes, sino que esto que yo les estoy diciendo es absolutamente válido para cuando la empresa empieza a desarrollar su sistema de información, ¿sí? Va tomando distintos datos y cada tanto tiene que hacer una búsqueda del complemento de esos datos para poder actualizarlos, como les dice ahí abajo, tener una actualización periódica, ¿sí? Porque esa actualización periódica le va a sistematizar la consulta, se las va a facilitar a la consulta. Después, el tema, la información es compleja, siempre, cuando tenemos muchísima información, y puede ser que aparte no tengamos conocimiento acabado cómo hacer lectura de todos esos datos. Hay gente que entiende mucho más de economía que de la cuestión social, hay gente que entiende mucho más del marketing que de la cuestión económica o de la cuestión productiva. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa información requiere ser ordenada para luego, probablemente, salir primero a entenderla, y si cuando no la entendemos, tenemos que siempre hacer consulta dentro de la empresa, habrá siempre quien pueda hacer una mejor lectura y no quedarnos con algo que, si nosotros no lo entendemos, podemos estarle haciendo una lectura sesgada, ¿no?, de una realidad. Y tener en cuenta que los datos pueden ser parciales, eso también es importante. Y después, otra cosa importante en esto de armar un sistema de información es cómo se clasifica la información. Ustedes saben, la primera clasificación es en primaria y en secundaria. La información primaria es la que está relevada por la empresa con fines muy puntuales, y la información secundaria es información más generalizada, son datos mucho más macroeconómicos, ¿tá? Esa información primaria yo la puedo solicitar, o comprar, como quien dice, puedo pedir que hagan un estudio para poder obtenerla. En cambio, la secundaria, por lo general, es información que puede estar más libre en la red y la cual yo puedo acceder, y obviamente tiene 0 costo o un menor costo de ese que yo pido puntual. Y la otra forma de clasificarla es entre información que puede ser formal y esa información que es informal. La información formal es la que viene a través de un estudio encargado o diseñado puntualmente para recabar esos datos, y la informal yo la puedo obtener de diversos lugares y la puedo ir armando, como quien dice. ¿Cuáles son las fuentes de información que nosotros manejamos en el comercio internacional? Es decir, que una empresa ¿a dónde puede ir a buscar la información que necesite? Bueno, tenemos un montón de lugares y esas son todas las fuentes. Por ejemplo, vamos a ir viendo uno por uno de todos estos. Las ferias y las exposiciones comerciales
son un muy buen lugar donde nosotros asistimos para conocer, por ejemplo, la tendencia respecto de los productos. Yo ahí puedo buscar información, puedo tratar con otros competidores, puedo conocer sobre materias primas, puedo conocer respecto de innovación tecnológica, puedo conocer nuevas tendencias. Bueno, hay varias información, no solamente respecto de, por ejemplo, un producto, sino que también yo puedo obtener información que me sea útil para mejoras en los procesos productivos o lograr eficiencias en los procesos. Eso tiene que ver con diseños, materias primas, se me ocurre algo más. ¿Qué otra cosa podemos obtener en esas ferias y en esas exposiciones? Una noción, por ejemplo, de quiénes son nuestros competidores más inmediatos. Estamos hablando de ferias y exposiciones que se dan en distintos lugares. Pueden existir locales, es decir, se pueden hacer ferias acá en Argentina con invitación o con presencia de empresas internacionales, que es en realidad lo que nosotros estamos analizando y digamos, es nuestro punto de interés, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes capaz que ni existían, eran demasiados chicos. En Córdoba estaba la feria que se hacía allá en Feriar, bueno, no va a salir el nombre ahora, una feria internacional. ¿Conocen el complejo ese que está frente al Kempes? Se fueron todos, me dejaron solos. Sí, profe. Bien. Bueno, lo conocen, han estado ahí, vieron que hay varias naves. Bueno, se hacía en una época, pero yo creo que esto se dejó de hacer hace como 10 años, 15 años atrás. Se hacía una feria internacional todos los años ahí. Era realmente impresionante. Les digo que no teníamos de qué sorprendernos con las que se suelen hacer en Buenos Aires, que obviamente como capital del país son muchísimo más grandes, que se hacen en la rural. Cada una era muy, pero muy bueno ir a ese lugar. Yo he ido como visitante de feria, no con ningún interés empresarial, y me imagino lo que debe haber sido para alguien que iba con el interés de negocios, ¿no? Cada una de las naves tenía un tipo de sector diferente, ¿sí? A lo mejor estaban metalmecánica en uno, plásticos en otro había, no sé, de decoración o muebles, en el otro podía haber indumentaria. Cada una de ellas tenía, y venían expositores de todos lados del mundo, ¿sí? Entonces era un buen lugar, interesantísimo, porque nosotros podíamos asistir con un mínimo costo, solo pagar la entrada y poder estar 1, 2, 3 días, no sé, me acuerdo cuánto duraba, cosa que no se hizo más, y ahora, bueno, la verdad que cuesta bastante salir del país para ir a estas ferias, cuesta, digo, económicamente hablando, para poder asistir a estas ferias. Pero realmente esas son muy buenas fuentes de información. Nosotros ahí podemos, conocer, por ejemplo, cómo están el expositor, que es el que produce o el que vende, porque no solamente puede ser el productor del bien, sino que también lo puede simplemente comercializar. Tomas contacto rápidamente, se empiezan a conocer quiénes son los principales, a lo mejor los principales clientes, bueno, como cualquier feria, o sea, cuando ustedes empiezan a preguntar, es fantástico asistir a esos lugares. Yo nunca he tenido la oportunidad de asistir a algunas muy renombradas o icónicas que hay, como pueden ser una feria de toda la alimenticia que se da en Francia todos los años, hay otra en Alemania, ni hablar lo que puede ser, bueno, he visto fotos en China. Es como si les dijeran, se entran a una ciudad directamente, en vez de ser un lugar chico como de feriar que nosotros teníamos acá.
Así que bueno, tienen todo expuesto ahí y eso es una muy buena fuente de información, la que obtenemos de forma personalizada. Después, otra fuentes de información son los informes técnicos y que están publicados en revistas especializadas, por ejemplo. Eso tiene que ver también con, a lo mejor, con productos, procesos, no sé, y packaging. Esos informes técnicos tienen mucho, ahí corre mucho lo que puede llegar a ser la composición de los productos. Hoy el tema de las normas ambientales, las certificaciones correrían por ese lugar, están la verdad que es un tema bastante sensible que se viene para nosotros en Argentina, que tenemos una deficiencia en ese sentido, tenemos una materia pendiente, poder tener, si bien se certifican algunos productos, pero no tenemos ciertas certificaciones que ya se empiezan a exigir en algunos países, por ejemplo los europeos. Las rondas de negocios son diferentes a lo que son las ferias, están organizadas, por lo general las organizan o las cámaras sectoriales o las cámaras de comercio exterior o algunas embajadas o algunos consulados en distintos lugares, países, por supuesto. ¿Qué se hacen las rondas de negocios y por qué es una buena fuente de información? Las rondas de negocios, cuando se organizan, esas rondas pueden ser multisectoriales o pueden ser sectoriales. Puede haber, supónganse, una ronda de negocios solo para cueros, para productos que tengan relacionados con materia prima el cuero, o puede ser multisectorial, o puede ser que te digan, no, es para cueros, indumentaria y no sé qué otra cosa más. Entonces, uno se anota o solicita información para poder hacer una inscripción y poder participar en las rondas. Quienes la organizan, lo que hacen es juntar las partes, ¿sí? A lo mejor nosotros vamos a hacer de cuenta que vamos a una feria que se organiza en Brasil o en Chile, no estamos tan lejos con el ejemplo, de cueros, como yo les decía. Bueno, nosotros fabricamos carteras. Entonces, nosotros explicamos, o sea, cuando hacemos esa inscripción, que nosotros fabricamos carteras, nosotros ya venimos desarrollando a lo mejor esta idea, no estamos cortando ni nada, ¿no? Por eso le digo, lo veamos como, porque es una buena fuente de información. Nosotros estamos preparándonos para poder exportar, nos anotamos en esas rondas de negocios, vamos y ya tenemos como una agenda. A lo mejor nos dicen, bueno, son 2 o 3 días súper intensos, porque tenés una reunión atrás de otra, y a lo mejor tenés en una mesa de negociación una reunión con 10 posibles clientes, ¿sí? Personas interesadas en carteras, porque ya le avisaron que vos vendías carteras, más ya le pasaron tu nombre, entonces está muy bueno porque ya sabe más o menos si visitó tu página web, cosa que entre comillas les digo, ahí empezamos a darnos cuenta cuáles son las necesidades que tiene una empresa para esto, necesidad de prepararse. O sea, una empresa que quiere internacionalizarse no puede no tener una muy buena página web, por ejemplo, porque quien la quiere conocer antes de sentarse a negociar, imagínense una persona del otro país que le dice, mira, viene Juan, Pedro y María, son nombres comerciales, a esta feria y venden carteras. Y vos sos distribuidor de eso, y a vos te interesa, bueno, a ver, quién es Pedro, quién es Juan y quién es María, y vos empezás a indagar y a ver qué es lo que venden, si te interesa o no, porque tampoco te sentás para perder el tiempo, o sea, son negocios. Por ende, si no encuentra tu página web, directamente no te puede ver, y lo más probable es que vos pierdas la posibilidad de tener ese acercamiento o esa reunión. Cuando se va a estas rondas de negocios, que están muy bien organizadas, uno va a presentarse. A veces se cierran negocios y a veces no. Muchas veces sirven para sondear qué es lo que buscan. Como vos te sentas, como si realmente, o sea, se va con muestras, podés llevar muestras, podés llevar una muy buena carpeta de presentación, podés
a veces ya casi que no se usan esas, pero se usan las digitales. Bueno, podemos ir hasta bien preparaditos, esa es la condición, ¿no? Por supuesto, todos nuestros datos, tarjetas de presentación, etcétera, etcétera. En ese momento, en esa reunión, nosotros podemos empezar a preguntar y a conocer cómo es la comercialización en ese lugar de nuestro tipo de productos. Entonces, cuáles son los plazos de pago, cómo las cantidades que requieren, cosa que nosotros hasta ahí podríamos no saber, o si ya hicimos una investigación previa porque estamos en esto de internacionalizarnos y ya más o menos tenemos información de este país que nosotros estamos yendo, podemos aprovechar para profundizar temas que nos estén quedando un poco en el aire, que no sepamos cómo manejarnos, acordar con esos potenciales clientes cómo pueden ser las entregas, cómo es el sistema de, supónganse que sean alimentos en vez de las carteras, cómo son los sistemas de promoción que se conocen y que se utilizan en ese país de destino, si ese sistema de promoción va a requerir, por ejemplo, que son alimentos que hagamos degustaciones o fueran bebidas. Nosotros podemos negociar en ese momento, preguntarle cómo lo haces, porque por lo general son distribuidores, cómo lo hacen, qué marcas manejan, qué otro tipo de proveedores del exterior tienen, ahí ya podemos darnos una idea de cómo es la competencia a la que nosotros nos estamos enfrentando. Ustedes saben, por todo lo que han seguramente estudiado en comercialización, respecto de los canales, que los distribuidores, si bien son intermediarios que nos facilitan un montón las cosas, también es el lugar donde nosotros, digamos, competimos, ¿no? O sea, ellos no nos tienen solamente como proveedores nosotros, sino que tienen nuestra propia competencia en el lugar. Entonces, es una buena situación esto de las rondas de negocios para poder hacer todas esas preguntas y no quedarse con la duda y de verlas, digamos, hacia futuro. Hay que ir a las rondas de negocios muy bien preparados, porque si no, estamos realmente perdiendo el tiempo, estamos pagando para ir, y no lo sabemos aprovechar. Entonces lo que se aconseja es ir más allá de la agenda que vamos a tener organizada, o acomodada por quienes han organizado la ronda, el tiempo que nosotros tenemos, conocer esa contraparte, saber si es un comprador chico, si me interesa o no, si es un comprador grande y yo tengo muy poco nivel de producción, capaz que no me convenga, o me conviene para escucharlo, pero yo sé que no puedo ir a prometer nada, entonces me tengo que armar una estrategia para poder ofrecerle lo poco que puedo tener por mes de entrega, una serie de cuestiones realmente donde que cambia la presencialidad de estar cara a cara con ese comprador que hacerlo todo o vía telefónica o por cualquier otro sistema, mail. Otra fuente de información son las agregadurías comerciales. ¿Quiénes son los agregados comerciales? Esperen, están acá más detrás. Acá. ¿Quiénes son las agregadurías comerciales? Son la sección económica, sí. Pensé que alguien quería hacer algún comentario. Son las secciones económicas que hay en las embajadas y consulados que Argentina tiene en el exterior. Bueno, nosotros desde Argentina, cada país tiene lo propio en sus embajadas y consulados. Es decir, decirles que en una embajada, más allá de la autoridad suprema, que es el embajador que ha sido designado, existen otro personal que trabaja dentro de esa embajada. Así como está el agregado cultural, que es el que se va a dedicar a desarrollar todos los programas e intercambios culturales con el país donde está situada,
existe el agregado comercial, existe un agregado militar. Son las tres, digamos, más grandes divisiones que puede tener, departamentos que puede tener. Nosotros nos interesa hablar de este que es el comercial. Son representantes, como les dice ahí, de Argentina, en distintos estados, son del orden diplomático, son del servicio diplomático por lo general. Ustedes saben que las personas del servicio diplomático son es personal altamente capacitado en todos los temas, porque para llegar a esa instancia les puedo asegurar que han estudiado como 5 vidas nuestras, saben de todo, entonces conocen mucho el plano económico, ¿sí? Y de intereses económicos. Por lo tanto, manejan mucha también información que a nosotros como ciudadanos argentinos nos sirven, que ellos nos proveen. Dentro de esas agregadurías comerciales, uno de los servicios que ellos tienen es a brindar asistencia y apoyo. ¿En qué sentido? Como ellos manejan, viven ahí, conocen el mercado, ellos nos pueden brindar, por ejemplo, apoyo si nosotros tuviéramos algún inconveniente. Y así como suceden, ustedes vieron que si uno se va de viaje, tenés un problema, perdiste el pasaporte, te pasó algo, lo primero que se te ocurre recurrir es al consulado del lugar donde estés o a la embajada si estuvieras en un país, en una capital. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero desde el punto de vista de los negocios. Entonces, si nosotros necesitáramos alguna ayuda, porque no nos sale una certificación, porque no conseguimos, podemos recurrir a estas agregadurías comerciales. Ellos conocen muchísimo el mercado, acceden a información que también está clasificada y accesible para el empresario argentino. Podemos comunicarnos, nosotros supongamos que estemos haciendo algo de todos estos trabajos que ustedes están haciendo, que una de las empresas estuviera haciendo este plan, y quisiera información, no sé, de cuáles son las certificaciones ambientales que necesita o fitosanitarias que necesita para poder exportar algo que tenga que ver con animales, en ese caso. Entonces, si nosotros no sabemos a dónde debemos solicitar esa información, en qué organismo del país X debemos solicitar esa información, o nos hablan nos pasaron un mail y nos dijeron que teníamos que llenar tal o cual formulario y no sabemos cómo hacerlo, no conseguimos quien nos ayude con eso, podemos pedir ese apoyo en las agregadurías comerciales. Trabajan realmente para nosotros, ¿sí? Hace tal vez muchos años atrás, no eran muchísimos años atrás, no eran utilizadas, pero bueno, todo tuvo que ver, no eran utilizadas digamos, como puede ser el requerimiento que podemos tener ahora, y no teníamos de pronto la respuesta tan fácil como la podamos tener ahora. Realmente trabajan muy bien, son muy competentes todas las que yo por lo menos las conozco, y les vuelvo a repetir, el tema de la evolución o del tema de la tecnología que nos ha puesto un acercamiento en todos los niveles con todas quienes quisiéramos, hace que esto sea también bastante fácil de acceder y de comunicarse. ¿No? Les puedo explicar lo que era antes, cuando era teléfono, el teléfono era, imagínense, llamadas internacionales, te cobraban millones por cada minuto que iba pasando, y si no te tenías que manejar, no existían, en algún momento, aunque ustedes no crean, no existían los mails, tenías que mandar una carta, después que te llegaba, después que te contestaban, te pasaban un dato, cuando llegaban eran datos que salieron hace, no sé, 20 días, 30 días, y después llegaban medios desactualizados. Bueno,
trabajaban de otra forma, pero bueno, tenía que ver un poco con eso. Hoy realmente podemos recurrir a ellos para muchas cosas. Tienen listado, como les dice ahí, miren, la información más valiosa que nosotros podemos recurrir, porque aparte la tienen, se las pedís y te la dan en el acto, porque ya la tienen totalmente clasificada. Listado de los importadores, nosotros podemos decir, bueno, queremos exportar, o estamos pensando en exportar a España. Entonces nos comunicamos con la agregaduría comercial, necesitamos el listado de los importadores de carteras. Cuáles son las cámaras y la información de las cámaras empresariales, cronogramas de fechas, y también asisten con el tema de cuando se hacen las ferias, ellos también van a estar seguramente, asisten en eso. Y esto de las oportunidades comerciales es un gran dato que se puede obtener de ahí, porque ellos trabajan en recolectar esa información y tenerla a disponibilidad de Argentina. ¿Qué serían las oportunidades comerciales? Ellos se contactan con diferentes organismos del país ese donde están situados para ver cuáles son los requerimientos inmediatos. A eso le llamamos oportunidades comerciales. Entonces, suelen estar publicadas. Es más, si ustedes entran, por ejemplo, a la página del Pro Córdoba, acá está el organismo que está ahí en la calle Chacabuco, es un organismo mixto, provincia y privados. El Pro Córdoba tiene oportunidades, más están en su web, oportunidades comerciales y de licitaciones internacionales. Y esa información la obtienen de ahí, de esos lugares. Entonces, ustedes entran a oportunidades comerciales y se van a enterar que, por ejemplo, busca en Brasil, cuáles son las oportunidades comerciales que hay en Brasil. Y bueno, y hay un importador que está buscando, no sé, soja, otro que está buscando carteras, hay otro que está buscando, o te ponen por producto o te ponen por posición arancelaria. Si coincide en tu búsqueda, te facilitan los datos, y así nosotros nos podemos ir enterando todos los meses, todas las semanas, no sé con qué periodicidad los van actualizando esa información, pero las oportunidades comerciales que hay. No, digamos, eso es como más concreto, es lo que se está demandando en ese momento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entrar en contacto rápidamente. Esas serían las agregadurías comerciales o la fuente de los agregados comerciales. Después tenemos las agencias gubernamentales y asociaciones, otro lugar donde podemos solicitar información. En Argentina, actualmente tenemos la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que es una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y que tiene muchísima información. Actualmente están dando... A ver, sí, Emilia, deberían estar. Vos me estás preguntando sobre las agregadurías comerciales. Sí, las debiéramos encontrar en cualquier lado. Es más, fíjate, tenés posibilidades, mientras yo sigo hablando, de buscar, chequearte cualquier embajada argentina en Brasil, pone, y fíjate en la estructura, en la misma página, cómo está, que debes tener un acceso para contactar al agregado comercial o a la oficina de la agregaduría comercial. Bueno, yo les decía, el tema de las agencias. En Argentina, que les digo, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, está trabajando muy, pero muy bien. A ver, bueno, no, la verdad que no me di cuenta de haber preparado. Si después quieren, cuando terminemos de dar la clase, que no nos queda mucho, si quieren yo les comparto, podemos hacer una búsqueda en la página, en la web, y yo les puedo mostrar cómo es la agencia y toda la información que tiene. Dentro de la agencia hay una parte, yo me lo había notado por acá, hay una parte que tiene que ver todo con el tema de las exportaciones, ¿no?
Y pueden ustedes ahí buscar todo tipo de información. También tienen cursos, hay muchos webinars que son gratuitos actualmente, hacen como 3 o 4 por semana. No les pase, no sé si de este curso o del 5D2, les pasé un curso, porque justo era un grupo que me estaba haciendo, yo había estado reunido con ellos por un producto planteamiento cuando estábamos organizando los grupos, y automáticamente pues yo hago una o dos por semana, porque entre que voy trabajando me puedo poner a escuchar esas charlas. Algunas pueden ser muy preparadas para quien está por iniciarse, y a lo mejor a mí no me son de mucha utilidad, pero siempre uno escucha, siempre hay algo nuevo que se va a escuchar. Mañana, sin ir más lejos, yo me anoté para una que tiene que ver con todos los que son medios de pagos internacionales. Así que quería ver cómo es, cómo lo plantean, porque a lo mejor también nos sirve, a veces saben compartir videos y qué sé yo, y materiales que me puede servir para yo pasárselos a ustedes cuando demos ese tema más adelante. Así que si tienen ganas relacionar el proyecto o les interesa, chusmen un poco qué hay de esos cursos. No les lleva más, pero son de 1 hora, y son por lo general a la mañana, y te conectas con un Zoom, o sea que podés ir haciendo otra cosa, o sea, suele haber testimonios, llevan gente, obviamente, que están en áreas especializadas de los temas que tocan, y están muy, pero muy, muy buenos. Dentro de estas agencias gubernamentales también está, no sé si ustedes han sentido nombrar, Argentina TradeNet. Argentina TradeNet depende de Cancillería también, es lo que antes era Fundación Exportar, se cambió un poco eso. Bueno, ¿qué información tienen? Miren, yo estuve para buscarles, y acá les listé todo lo que ustedes pueden encontrar en esa página. Apertura de mercados nuevos. Ustedes entran ahí y ahí tienen todo el trabajo que se viene haciendo, qué información se puede acceder, tienen cooperación internacional, tienen listados de ferias internacionales con días, lugares a donde se hacen, si ellos están organizando para poder llevar un grupo, si se pueden, o con quién tendrías que, a veces te ponen el link y la información, por ejemplo, si van a una feria que es, no sé, X en Francia, y suele haber una conexión, poniendo tu provincia, quien te puede ayudar en eso. Y acá en Córdoba, para que lo tengan en cuenta, esto ya no es tanto para el proyecto, puede ser para quien se involucre realmente en el tema de internacionalización o del comercio internacional, la Cámara de Comercio Exterior y el Pro Córdoba asisten muchísimo para las ferias y las rondas de negocios. Y hay no solamente información de cuáles son las próximas rondas o las ferias, sino que suele haber, en una época había mucho, algún tipo de organización hasta con un subsidio. Es decir, si vos viajabas, te interesaba, viajabas con ellos, y uno de los dos organismos te subsidiaba el 50%, llegaban hasta el 50% a veces de los gastos, ¿sí? Se vos hacías frente al resto, y te asesoraban con muy buen asesoramiento y muy completo en todo lo que necesitaras para ir a esa feria o a esa ronda. Yo tuve la oportunidad de poder hacerlo con Córdoba y con CASEC, con la Cámara, a rondas en otros lugares, y la verdad, buenísimo. Yo llevaba toda mi información, clientes, qué sé yo, y ellos te van ayudando a armar a la previa, y allá también te asisten permanentemente, la verdad que funciona muy bien. En esa página que yo les digo, de Argentina TradeNet, aparte de las ferias, también tienen las oportunidades comerciales. Ahí ustedes, por ejemplo, en vistas del trabajo que están haciendo, podrían entrar
fijarse qué hay como oportunidades comerciales y fíjense si hay algún dato de algún importador o algún país dentro de los que ustedes están evaluando que les pueda servir de dato, ¿sí? Porque quiere decir que si hay demanda, podemos llegar a tener una vía, un camino. También están las licitaciones internacionales, hay directorios de importadores y exportadores, y también tienen información de mercados, ¿sí? Otra información que me parece que ustedes se la van a tener que salir a buscar, sé que la van a necesitar. Hay información de mercados. Hay estos organismos, que son gubernamentales, arman esa información de mercado con la información que muchas veces las mismas agregadurías de estas que hablábamos recién les proveen. Entonces logran armar perfiles de mercados, eso que ustedes van a tener que avanzar más adelante, creo que no sé si es en la 2 o en la 3, bueno, pueden buscar información, ahí tienen información de mercado. Cuando hablamos de información de mercado, más allá de todos los datos macroeconómicos, también tienen mucha información en lo que respecta a investigaciones realizadas sobre el consumidor, sobre a lo mejor la parte logística, o canales de distribución. Bueno, la verdad que hay de todo, algunas son un poco más escuetas que otras, informes, pero en líneas generales están muy buenos. También pueden llegar a encontrar informes sectoriales, es decir, por ejemplo, exportaciones de maderas a Libia, no sé, una cosa así. Entonces está todo el detalle de cómo hacerlo, con quién te contactas, cuáles son los requerimientos, etcétera, etcétera. Busquen porque hay mucha información a la que se puede acceder. Les vuelvo a repetir, todo esto es en vistas de, hablemos de una empresa que se quiere internacionalizar, tiene que buscar información, está puesta ahí. Yo lo voy llevando en paralelo a lo que ustedes van a tener que hacer con el trabajo. O sea, mi intención estuve buscando esa información para dejarles después que pueden conseguir. ¿Qué más? Otras fuentes, estadísticas de organismos oficiales, también fuente de información, eso yo ya se los había dicho anticipadamente cuando empecé con el tema de hoy, que traten de que siempre sea información oficial. Estadísticas, por ejemplo, no me refiero solo en Argentina, me refiero en el país de destino. Si nosotros queremos saber cómo, sigamos con el ejemplo de los cueros, bueno, ¿cuánto ha sido la importación de cueros en los últimos 5 años? Bueno, podemos llegar a conseguir información de la posición arancelaria, digamos, del cuero como materia prima en forma general, o podemos encontrar información como han sido las importaciones de carteras, o de zapatos, o de accesorios. Hay que buscarlo. No les puedo asegurar que todos los países tengan esa información, pero a eso los organismos oficiales muchas veces trabajan sobre ese armado de información que después ponen a disposición. Las cámaras binacionales también tienen información, se trabajan para cederse mutuamente eso. De hecho, una de las funciones que tienen es fomentar el comercio binacional, con el cual están formadas. Otra fuente son las mismas compañías, o sea, todos estos auxiliares que vamos a necesitar para después hacer las operaciones de importación o exportación, que son las mismas compañías de transporte, ellos nos pueden asesorar y podemos encontrar información, por ejemplo, del tipo de embalajes, sobre todo el tema de los embalajes, de los tiempos, información que a veces cuando uno proyecta no se da cuenta que es necesaria. Si yo estoy proyectando ya la parte logística, saber cuántos días tengo, el transit time, o si tengo que ingresar, supónganse, al puerto 1 día antes, 2 días antes, 5 días antes, cuando llega a destino, cómo es el tiempo, cómo se liberan las cargas, qué requisitos hay, si hay que cumplir con alguna formalidad, etcétera, etcétera, para saber todo lo que va a tener que hacer el importador, no yo. Pero nosotros no podemos decir, una vez que se fue la carga o la exportación del último aduana argentina, ya no es mía. Yo estoy muy confundido si yo pienso eso, porque todo lo que sucede hasta que llega a manos del importador, a
a mano del importador y les digo que hasta un poquito más. A mí me interesan, son mis productos los que están yendo ahí. Si mi producto llega al mal, acuérdense siempre de eso, si mi producto llega al mal, soy yo la que pierde el negocio futuro, no el importador. ¿Sí? El importador sale a buscar otro proveedor. Yo no voy a volver a desarrollar en los próximos año y medio otro comprador. Compañías de seguros, los despachantes de aduanas también son los que nos proveen información. Y por último, dejé ahí para el último todo lo que tenga que ver con una investigación de mercado. Y ahora vamos a ver el tema de las investigaciones de mercado, de mercados externos. Les voy a pedir un favor. A ver, Juan, ¿todavía estás como asistente? Te fuiste. Sí, profe. No, pasa que me dicen Neuen, entonces no reaccioné. ¿Cómo te dicen? Mi nombre es Juan Neuen. Neuel, bueno. Escúchame. No, yo me estoy quedando sin batería, creo que mi teléfono se apaga en segundo y medio y con la pantalla maximizada con la presentación no veo la hora. Anda avisándome, por favor, porque si por mí, ¿saben qué? Vamos a cenar todos juntos acá hasta las 10 de la noche. Dale, profesor, 8:20. Avísame que tengo que cortar. Bueno, a ver, el tema de la investigación de mercados externos. Nosotros primero, ¿qué es lo que yo tengo que saber al momento de elegir un mercado? Primero, ver, por ejemplo, puntos a tener en cuenta, digamos, dentro de la investigación de mercado, yo la puedo contratar o la puedo hacer yo, o sea, hacer yo con el acceso que pueda tener a la web y bueno, arreglármela, ¿no? O bien puedo contratar algo, pero la información básica, digamos, que uno tiene que tener en cuenta siempre es el tema de las cuestiones culturales, por la lectura que uno hace respecto a la información. No nos olvidemos que nosotros, digamos que cada consumidor va a estar afectado por una cuestión cultural de valores y de creencias. Eso lo vamos a ver cuando veamos marketing. Pero se desarrollan en un entorno cultural y eso es lo que va a valer después para la elección de consumo, ¿sí? Mi interés último no va a ser el importador que me va a comprar, sino mi interés último va a ser el consumidor, que es el que va a ir a pagar ese producto. Entonces yo no puedo desconocer todo el tema cultural en este contexto internacional. Teniendo en cuenta eso, es importante tenerlo en cuenta en el tema de las investigaciones de mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros a veces recurrimos a investigaciones que ya están hechas y no sabemos con qué ojo, como quien dice, se miró esa información que se volcó, con qué análisis se tradujeron esos datos, ¿sí? Después, a ver, las diferencias socioculturales, la orientación que va en cuanto al tiempo, que también varía a nivel cultural, el diseño de la investigación, que puede ser diferente o no, les dice ahí, a la cuestión cultural, esto es, diferente o no a lo que yo estoy buscando, ¿sí? A condición de los datos y la interpretación. Tienen que ser, en esa investigación de mercado, lo que nosotros tenemos que buscar es que los datos sean actuales. Nosotros tenemos que trabajar siempre con una investigación de datos actuales. Podemos trabajar con datos tendenciales, también es posible. Asegurarse que las unidades de medición sean comparables, y ahí volvemos a esta cuestión también que puede ser cultural. Nosotros utilizamos para el tema de líquidos litros, ¿sí? Como medida. En otros países utilizan no sé, galones u otro tipo de medidas que son equivalentes. Entonces, tenemos que saber para poder comparar los datos, o por lo menos hacer una buena lectura. ¿Qué tipo de análisis podemos encontrar en una investigación de mercado? Nosotros cuando
hablamos de una investigación de mercados internacional, nos podemos encontrar con un análisis adentro de un país, o sea, análisis de un país determinado, o bien, si yo estoy analizando varios países, como ustedes podrían o van a tener que hacer, ustedes ese análisis que van a tener que hacer pueden hacerlo de dos formas, o pueden analizar cada uno de los países, o después pueden hacer una comparación entre todos los países, ¿no? Esos son los tipos de análisis. Y nosotros le llamamos intracultural al análisis de datos dentro de cada país, ¿sí? Son datos que están, ahí dice separados por países, es decir, cada país yo le analizo sus propios datos. Y eso analizo Brasil, bueno, tengo todos los datos de Brasil. Analizo España, tengo todos los datos de España. Y eso me va a ayudar, cuando yo hago ese análisis intracultural, a tener entender la relación y los patrones de consumo que hay en cada país. Después puedo tener un tipo de análisis pancultural. Pancultural quiere decir cuando yo hago análisis simultáneos entre países, donde agrupo datos de todos los que están encuestados, y de todos los países simultáneamente. Un gran análisis que estoy haciendo, se utiliza mucho para conglomerados, ¿no? O sea, para bloques. Y después puedo tener el análisis transcultural. Acá yo agrupo datos de cada país y luego los voy a someter a un análisis que se da con todos los países juntos. ¿Para qué me sirve esto? Para saber si realmente son comparables los datos. Cuando yo analizo a lo mejor 2, 3 o 4 países, porque vengo trabajando con varias alternativas y no sé realmente cuál es la más conveniente, yo hago un análisis de este tipo que se llama transcultural. Yo tengo el análisis individual de cada país y después lo someto a algo generalizado de todos para que me muestre, por ejemplo, resultados comparables. Eso respecto a los tipos de investigaciones. ¿Qué datos son los relevantes cuando nosotros hacemos investigaciones internacionales? ¿O cuáles serían los más aconsejables en la estructura de datos que nosotros debiéramos tener? Primero, todo lo que son datos macroeconómicos y políticos sistémicos, ¿sí? O sea, las formas de gobierno, cómo se manejan las políticas públicas, los organismos que existen, parte que a mí me interesa, más allá de que después voy a entrar en detalle puntual, algún organismo me servirá y otros no, pero sí tengo que conocer cuáles son los que hay de regulación, ¿no? La estructura impositiva. Cuando hablamos de la estructura impositiva, a mí me va a interesar, a veces, dependiendo del producto, no solamente conocer cuáles son los impuestos de importación, por ejemplo. Yo no los voy a pagar, a menos que trabaje con un Incoterm, que es el más completo de todos, que se llama DDP, no importa, después lo veremos, sino que a mí, a ver, ¿me interesa o no me interesa saber cuánto va a pagar el importador de impuestos por nacionalizar el producto que yo le estoy vendiendo? Claro que me tiene que interesar, porque ese valor impositivo, ese impuesto, va a ser parte del costo, ¿sí?, para el importador. Y luego va a ser parte del costo, por lo cual yo necesito conocer esos datos para tener una idea de cuál puede ser después el precio de mercado de mi producto y darme cuenta si mi producto es competente en ese mercado o no. Yo puedo tener un producto a precio de exportación de $10. Tengo 3 o 4 alternativas de países a donde exportarlo. Resulta que yo lo exporto a Brasil, Brasil lo importa, país Mercosur, al 0%. Lo exporto a Perú, podemos llegar a tener un acuerdo bilateral, me importa con un 2%. O sea, uno entra con 10, considerando que no tengo ningún otro gasto, ¿no? Bueno, vamos a hacer de cuenta así bien burdo el ejemplo. En Perú, 12. Y puedo pensar, a ver,
otro país, cualquiera, no sé, no se me ocurre, México, donde el producto tiene, yo hice todo un análisis primero macroeconómico y veo que todos los datos, porque Brasil está medio complicado su inflación, que no la tienen, pero vamos a hacer de cuenta que está medio complicado con todas esas variables económicas, y que el país está en crecimiento, más, con menos problemas, etcétera, etcétera, y que parece óptimo de acuerdo a su economía interna, es México. Resulta que en México el impuesto o su estructura impositiva determina que mi producto para importarlo y liberarlo allá tiene un 50% de tributos. Entonces, ese producto entra a un valor de 15. Yo lo vendí a 10, entra a un valor de 15. Más lo que yo tengo que considerar después de todos los impuestos internos. Entonces, yo puedo hacer todo ese análisis y determinar que mi producto termina siendo caro para ese mercado, y es un mercado en crecimiento, que viene pujante, que no tiene problemas o no tiene una situación económica complicada, etcétera, etcétera. Termina siendo, ese análisis a mí me sirve, yo no soy la que va a pagar ese impuesto, pero a mí sí me sirve para tomar idea de cuál es el comportamiento económico que va a tener mi producto dentro de ese mercado. Después, el ambiente legal, respecto del, ahí les marqué 2 o 3 que están marcadas, no sé si ustedes se dan cuenta, que es un poco más fuerte las letras, que son las que yo les quería hablar para no detallarles todo, ¿no? El ambiente legal tiene que ver con las normativas, saber si mi producto no tiene que tener una certificación especial, si no está prohibido, porque todos los países tenemos un código, en Argentina, que rige, que es el código aduanero. Nosotros acá tenemos prohibido, por ejemplo, la importación de pólvora, municiones, armas de fuego, etcétera, etcétera. Y algún otro, por ejemplo, las baterías que tienen... Hay químicos que no se pueden importar, productos que se consideran perjudiciales para la salud humana, bueno, no se pueden importar animales, no se pueden importar semillas, plantas, ni nada de todo eso, por el tema de las pestes. Bueno, hay un montón de información que nosotros tenemos que poder obtener antes de seguir adelante con ese proyecto. Bueno, ambiente económico indudablemente tiene que ver con saber todas las variables, como las tendencias que van teniendo, barreras arancelarias y pararancelarias. ¿Qué son las barreras arancelarias y las pararancelarias? Las barreras arancelarias son los impuestos, ¿sí?, de importación que tienen los productos. Y las barreras pararancelarias son limitaciones que no tienen que ver con la parte arancelaria, sino que pueden ser, por ejemplo, certificaciones o documentación especial, un análisis que requiere el producto, o condicionamientos que se imponen para la importación de un determinado producto. Por ejemplo, nosotros podríamos exportar a España un producto que en España, un producto, ahora están como muy... Yo les hablé hace un ratito del tema de las certificaciones ambientales. Bueno, la Unión Europea tiene etiqueta ecológica en una serie de productos. Y nosotros no, nosotros sí tenemos certificaciones, pero no tenemos certificaciones ambientales, pero no tenemos etiqueta ecológica. O sea, eso que indica la trazabilidad ecológica de un producto. Y eso se está utilizando actualmente como una medida paraarancelaria. Y eso fue uno de los puntos cuando se hizo la firma del acuerdo de la UE con Mercosur, se notó eso, que era, digamos, perjudicial para Mercosur, porque lamentablemente Mercosur tiene materia, digamos, es un pendiente grandísimo el que tiene respecto de eso. Entonces, hoy pueden llegar a ser
limitantes para poder exportar ese producto, porque yo no tengo cómo corroborar, cómo validar, cómo avalar que mi producto es ecológico, porque no tengo esa certificación. Y a lo mejor esa certificación es exigible que yo pueda presentarla, o el producto con una etiqueta, o un certificado, para que España lo importe. Hay certificadoras que yo puedo contratar a nivel privado, no está a nivel público en la Argentina, no existe a nivel público, pero hay certificadoras que pueden trabajar en eso. Son carísimas las certificaciones, muchas empresas no pueden acceder porque es caro poder hacer esa certificación. No es que venga alguien, te mira y te dice, bueno, sí, te certifico. No, hay que hacer todo un análisis de todo el proceso de producto. Entonces, que te lo exijan es una barrera, y no es arancelario porque no tiene que ver con el impuesto, ¿sí? Sino que te ponen un freno a la importación porque te están pidiendo la obligatoriedad de cumplir con algo que vos no podés tener. El mercado consumidor, bueno, todo eso creo que lo pueden ver, lo pueden leer y entender tranquilamente. El ambiente estructural de un país, ese es otro dato importantísimo cuando uno solicita o uno hace una investigación de mercado. ¿Qué me puede interesar del ambiente estructural? Todo, porque eso tiene mucho que ver con toda la cuestión logística. Yo les decía la semana pasada o la anterior, que les hablaba que nosotros en Argentina tenemos un problema porque tenemos costos logísticos muy altos para importar y para exportar y para importar. Bueno, si alguien hiciera un análisis para poder venderle algo a Argentina, debería tenerlo en cuenta. Si alguien nos quiere vender algo, un producto X, que va a entrar por el puerto de Buenos Aires y que tiene que ser trasladado al sur. Bueno, tenemos que tener en cuenta si se traslada por barco, cuánto tiempo, si es factible hacerlo por tren, si es factible hacerlo por camión. El camión demora no sé cuántos días, por cómo pasa. Para pasar, supónganse, a Tierra del Fuego, tiene que entrar por Chile. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver a la infraestructura de un país. Si nosotros exportamos un producto perecedero, por ejemplo, y países de acá cercanos, lo vamos a hacer a un país cercano, consideramos que en el tiempo que de viaje llega perfectamente. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, si no tienen deficiencias en las rutas, que no vayan a estar cortadas, que no tengan que alargar las rutas por caminos alternativos. Si nosotros enviamos un producto frágil, ¿sí? Al conocer en la infraestructura, si sabemos que las rutas están malas, desde el puerto hacia el lugar que nosotros tenemos que dirigir, es un dato que yo tengo que tener en cuenta, porque yo voy a tener que reforzar muchísimo el tema de los embalajes, y reforzar el tema de los embalajes me va a implicar mayores costos. Entonces, todo esto, la cuestión estructural, también es importante saber si hay puentes, no hay puentes, hay carreteras, las carreteras están en condiciones, son dobles o autovías o lo que fuera, por los tiempos que mi producto va a demorar en llegar. Les vuelvo a repetir, no es que uno esté atrás del producto, pero nos tiene que interesar, porque nos tiene que interesar cómo llega a las manos del consumidor. Bueno, ahí tienen en forma muy general todo lo que prácticamente ustedes van a tener que buscar para hacer ese análisis, ¿sí? Están ahí detallados todos los datos, estos son los datos principales. Esperen, ahí hay un dato que es importante leer, el tema de los acuerdos regionales. Esa información es importante, determinar, cuando yo hago esta búsqueda de información de ese país con el que estoy interesada, de saber si tiene un acuerdo con Argentina, si es un país que pertenece a un bloque y ese bloque tiene acuerdo con el mío, que en este caso es el Mercosur, o si no corresponde por el tema de bloques, deberían ser tratados especiales o tratados binacionales, bilaterales,
todo tipo de acuerdos, porque esos acuerdos, ustedes ya los vieron con constancia, ya saben de qué se trata, y por lo general esos acuerdos son acuerdos económicos, de complementación económica, si se conocen, y esos acuerdos de complementación económica tienen, lo que nos están marcando son preferencias arancelarias, ¿sí? Es decir, si yo tomo una información generalizada y digo, bueno, acá en toda la región tenemos arancel externo de 10%. Y a lo mejor yo estoy apuntando a que con un país X por la región tengo el 10% y en realidad yo tengo un acuerdo ya preferencial con ese país y se va ido desgravando y mi arancel está en el 0%. O me enteré que hay un acuerdo de complementación económica con una que iba a ser con una desgravación a lo largo del tiempo, yo tengo que saber cuándo se firmó para saber en qué instancia estoy, o por lo menos averiguar si estoy en el 0, en el 5, en el 7, o si voy a pagar todo el importador. Información sobre las barreras arancelarias y las pararancelarias, ya se las expliqué. Las arancelarias son toda la parte tributaria, ¿sí? A ver, arancel. Ahora recuérdense porque incluso pueden leerlo en ensayos estos con cualquiera de todas estas palabras. Son sinónimos. La palabra arancel, impuesto, tributo, gravamen, no me acuerdo más, a la importación. Por ejemplo, a la importación. Todos me hablan de lo mismo. Derecho, esa era la palabra. Y retenciones. Las mal llamadas retenciones. Derechos de exportación son impuestos de exportación, son los aranceles de exportación, son los impuestos a las importaciones y son las retenciones, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso me significa lo mismo. Son distintos términos, 5 términos diferentes para nombrar una misma cosa. Profe, estamos en hora. Estamos en hora. Bueno, ahí voy. Los aranceles, entonces, que son los impuestos. Yo tengo que saber todo lo que respecta con el tema de los impuestos. Acá tienen más de lo mismo, las tasas, impuestos nacionales, y ahí tienen el listado de lo que yo puedo considerar las barreras pararancelarias, que yo les decía que eran esas trabas que yo voy a encontrar que no tienen que ver con la parte impositiva, y tienen que ver con normas y requisitos legales para poder cumplir. Miren, me había olvidado, tiene que ver con las cuotas, ¿sí? Cuando, bueno, nosotros, ustedes saben lo que son las cuotas de importación o las cuotas de exportación. Son cantidades establecidas y autorizadas para poder importar o exportar, ¿sí? Entonces es importante saber si yo le estoy por vender al otro país, porque van a tener que los otros, digamos, ese importador, tener que hacer un trámite y yo asegurarme de que esa cuota está autorizada. Ojo con eso. No cometer el error de hacer un embarque y que no exista la posibilidad de que después ingrese en ese país. Y otra información importante, bueno, los acuerdos que ya se los dije, y me quedó como explicarles ahí un poco, pero ya lo han visto con Coti, el tema del control de cambios. No saber qué tipo de cambio tienen y todo eso, cuánto se cambia, no, simplemente saber cómo es el sistema. Por ejemplo, hagamos a la inversa, alguien que quiere vendernos a nosotros importar, nosotros no podemos disponer libremente de la compra de las divisas, ¿sí? Y eso puede ser un condicionante para cerrar ese negocio, porque cuando nosotros le vamos a vender a un importador, y ese importador quiera pagarnos, a lo mejor no tiene el cupo suficiente para poder adquirir esas divisas y formalizarnos el pago. Hay países como Venezuela que están sumamente complicados para eso, por eso se les dejó de vender, porque ellos dejaban de pagar de forma. Tiene un sistema muy particular de autorización de divisas, bueno, no se los voy a explicar ahora, se los puedo explicar cuando veamos la unidad de medios de pago. Por ese motivo se fueron cayendo todas las negociaciones que era un buen comprador en los años 2008, 9, 10, vendemos bastante. Y esto es lo importante para relevar del consumidor.
Bueno, ¿qué hora es? Mi teléfono ya no funciona. 8, profe. Las 8. Bueno, listo. Nos queda ver esto del consumidor, que me interesaría explicárselos, porque ahí esto les sirve en el tema del trabajo cuando hagan los programas del mix de marketing, para tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, nada más. Y el tema de infraestructura ya se los hablé, ya se los dije, yo les voy hablando como verán y después encuentro los temas. Bueno, y eso que ven ahí al último, que creo que esta es la última, sí, es un resumen de todos los puntos principales que deberían tener las investigaciones que se hacen, que van a hacer. ¿Mm? Bueno, hasta acá llegamos con la unidad de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Alguien tiene